con nuestra predicación del día de hoy en 1 de Juan capítulo 3, verso del 4 al 10. Dice así la palabra de Dios. El 1 de Juan capítulo 3, verso 4 al 10 dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Voy a dar inicio a la predicación del día de hoy contándoles una pequeña anécdota que me pasó aproximadamente un mes, Desde que se dio inicio la pandemia, hermanos, yo he tomado se me ha asignado la responsabilidad de salir a comprar la comida. Mi abuelita, obviamente, como atacaba en un principio más a las personas mayores el virus, pues decidimos, mi hermano y yo, que uno de los dos tenía que salir, así que el que salió fui yo. Y así que desde aquel entonces yo voy a comprar toda la comida todos los días. En raras ocasiones que mi abuelita sí sale, pero acompañada de alguien, claro está. Aquí la cuestión fue de que yo me encontraba hace alrededor de un mes en la pollería, y mientras me encontraba formado, yo noté algo muy interesante que en esa pollería anteriormente nunca había notado. Estaban tocando alabanzas cristianas dentro de la pollería. Y a mí se me hizo algo pues singular realmente, porque ya llevo un tiempo comprándoles y era la primera vez que lo escuchaba. Bueno, ya tocó mi turno, pedí una pechuga de pollo y mientras me la estaban despachando, yo le pregunto al amigo, al tendedero, le digo: oye, noto que escuchas música cristiana. Y le hago la pregunta: ¿eres cristiano o solamente escuchas ese tipo de música porque te gustan? Bueno, porque también es válido, no puede ser que les guste. Pero cuando terminé de hacerle esta pregunta, yo noté algo, hermanos. Se puso incómodo este joven. Se puso incómodo. Simplemente bajó la mirada, sonrió muy nervioso y seguía partiendo mi pollo. Bueno, yo no satisfecho, le volví a hacer la pregunta: oye, amigo, y le digo amigo porque si me digo su nombre no me acuerdo. Dice: oye, amigo, ¿eres cristiano o solamente se escucha la música por gusto? Por segunda vez se lo volví a preguntar. Entonces ahora sí, el joven que me estaba despachando volteó a verme, ahora sí me vio a los ojos y me dijo lo siguiente, y lo recuerdo muy bien, me dijo: ¿sabes? Esa es una pregunta muy profunda. Ser un verdadero cristiano implica muchas cosas. Entonces, ya viendo su primera respuesta, yo le respondí lo siguiente: bueno, es verdad que ser cristiano implica muchas cosas, tienes toda la razón, pero mi pregunta no fue esa, mi pregunta es: ¿eres o no eres cristiano? Ya se lo tuve que decir de frente porque me estaba dando muchas vueltas y yo quería saber. Bueno, en este momento cuando le hice la última pregunta, ¿eres o no eres cristiano? Ya más precisamente, el despachador bajó los ojos y la verdad, con más fuerzas que de convicción, él dijo: creo que soy cristiano. Hermanos, no les voy a mentir, esa en todo ese día fue la respuesta más triste que yo escuché. La respuesta más triste, y todo ese día estuve pensando en esto. ¿Cómo puede ser posible que alguien que se hace llamar cristiano, cuando tú le preguntas por su fe, más de fuerza que de ganas te dice: bueno, pues ya que me acorralaste, creo que sí soy cristiano? No, no puede ser así. Simplemente, así como el despachador de este ejemplo, bueno, que realmente me ocurrió, así como el despachador no sabe exactamente dónde está parado, déjenme decirles que hay muchas personas alrededor del mundo que no saben en dónde está su fe. Se hacen llamar cristianos, se hacen llamar seguidores de nuestro Señor. Pueden estar en la mejor iglesia del mundo, con el mejor predicador del mundo,
pero simplemente su fe no está depositada en el Creador. Y ustedes me pueden decir, bueno, Sergio, ¿y cómo podemos identificar a estas personas? De eso se va a tratar la predicación del día de hoy. De eso se va a tratar la predicación del día de hoy. Cómo aprender a diferenciar de las personas que realmente son hijas de Dios, de las que no son hijas de Dios y por lo tanto hijas del diablo. El título de la predicación del día de hoy es en forma de pregunta, ¿a qué familia perteneces? En forma de pregunta es, ¿a qué familia perteneces? Y no solamente esto nos va a ayudar solamente para voltear al lado de nosotros a gente de otra iglesia y decir, sabía que tú no eras hijo de Dios. No, sino primeramente examinarnos a nosotros mismos. Porque para eso es la palabra, primero nosotros y después de haber quitado la viga de nuestro ojo, ya podemos ayudar a quitar la paja del ojo ajeno. Entonces el título es, ¿a qué familia perteneces? Y los textos y el texto que vamos a estar viendo es 1 de Juan capítulo 3, verso 4 al 10. ¿Qué es lo que veremos el día de hoy? Se los vuelvo a repetir. Veremos cómo identificar si somos genuinos hijos de Dios o genuinos hijos del diablo. Veremos cómo identificar si somos genuinos hijos de Dios o genuinos hijos del diablo. Y el bosquejo está de la siguiente manera, se lo presento. Punto número 1, el genuino hijo de Dios no peca. Verso 4 al 7. Punto número 1, el genuino hijo de Dios no peca. Verso 4 al 7. Y punto número 2, el genuino hijo del diablo sí peca. Punto número 2, el genuino hijo del diablo sí peca. Y este segundo punto le corresponde a los versos 8 al 10. El punto número 2 le corresponde a los versos 8 al 10. Yo sé que el bosquejo está muy simple, pero lo vamos a ir desarrollando. Antes de leer nuestro texto base, vamos a recordar un poco de lo que estábamos viendo en los versos 1 al 3 de 1 de Juan capítulo 3. ¿Qué es lo que vimos en 1 de Juan capítulo 3, 1 al 3? No lo vamos a leer. Vimos en las sesiones pasadas, en estos 3 versos, 3 verdades que ayudan a los cristianos a mantenerse firmes en su día a día. Vimos la primera verdad, los creyentes somos amados grandemente. Segunda verdad, vimos, los creyentes seremos perfeccionados a la imagen de Cristo. Y como tercera verdad, vimos, en imitación a nuestro amado, o sea Jesús, el creyente debe de purificarse. Eso es lo que vimos anteriormente. Bueno, a la luz de esto que vimos anteriormente, es muy curioso notar que ahora Juan, después de haberles dicho a los cristianos de Asia Menor, porque es la audiencia original, los privilegios que tienen, o hoy en día tenemos los cristianos, al hacernos hijos de Dios, los privilegios, estas verdades que anteriormente dije, es curioso notar que una vez dicho estas verdades y parecer que los quiere llevar al cielo, ahora súbitamente dice, bueno, ya están rozando la gloria, sí, bájense, necesito decirles otras verdades. Si ustedes realmente quieren disfrutar de esto, necesitan realmente ser hijos de Dios. Y vamos a identificar cómo saber si tú o no eres hijo de Dios o sigues siendo hijo del diablo. Y así ya empezamos con el verso 4. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice así la palabra de Dios y lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Dice el verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vamos a detenernos en la primera parte. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Miren aquí algo. Juan con estas palabras no está dejando fuera a nadie. Sin excepción a la regla, él dice, toda persona que cometa algún pecado, ya sea pequeño, ya sea grande, ya sea colorado, ya sea blanco, o muy inofensivo que parezca, esta persona que comete pecado está infringiendo la ley de Dios. Como bien lo dice en Romanos, no hay justo ni un uno, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Todo aquel que peque infringe la ley, sin excepción alguna. Bueno, y antes de seguir avanzando tenemos que analizar algo. Primero, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Para Juan, de acuerdo con este texto, para Juan,
el pecado es el quebrantar la ley de Dios. De acuerdo con este texto, si le preguntas al apóstol Juan, Juan, ¿para ti qué es pecado? Él te respondería con esas palabras: para mí, pecar es quebrantar la misma ley de Dios. Es decir, el pecado es la transgresión de las normas justas, rectas y verdaderas que Dios ha estipulado para su gloria, encontradas en su escritura. Eso sería pecar. Vuelvo a lo mismo, a lo mejor yo lo estoy desglosando más, simplemente para Juan. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Bueno, yo lo desgloso. Es la transgresión de las normas justas, rectas y verdaderas que Dios ha estipulado para su gloria, encontradas en las Escrituras. Eso es para Juan. Bueno, Santiago, el medio hermano de Jesús, Santiago da un paso más para decirnos qué es pecado. Vean lo que dice Santiago 4:17. Acompáñenme. Santiago 4:17, casi al final del versículo 17. Santiago, capítulo 4, verso 17, son unas cartas atrás. Está Santiago. Recuerden, no quiten primera de Juan, porque ahí vamos a estarnos concentrando. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Juan dice, pecado es transgresión de la ley. Santiago dice, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Por qué dice esto Santiago? Bueno, Santiago le daba este peso a la conciencia porque él entendía algo, que esta conciencia que todo ser humano tiene fue puesta por el mismo Dios que hizo su ley. Y a base de la ley perfecta de Dios, que está desde la eternidad, basó esta conciencia para ponerla en nuestros corazones. Por eso el hombre, sin conocer la Biblia, sabe qué es bueno y qué es malo. Y por eso el hombre, cuando muera, es juzgado conforme a sus obras, porque realmente sabía lo que era bueno y era malo. Porque esta misma conciencia se basó de la ley misma de Dios, que hoy en día ya la tenemos en papel, revelada de una manera más perfecta, claro, pero en un sentido, la conciencia también se mueve conforme a la ley de Dios. Entonces, cada vez que un hombre peca, una vez entendiendo el pecado, cada vez que un hombre peca, este hombre o mujer demuestra con sus hechos, palabras o pensamientos la nula estima de la ley de Dios. Y por lo tanto, en un acto de rebeldía, quebranta esta ley que Dios ha colocado para el ser humano. Entonces el quebrantamiento de la ley, que es pecado, es una rebeldía total contra el Señor. Rebeldía total. Ahora, cuando un hombre peca, ¿cuál ley quebranta? Aquí dice Juan que cuando uno peca, quebranta una ley. Pero podrá nacer la pregunta, ¿qué ley quebranta el hombre? Quiero decirles algo. A lo mejor en un inicio, al leer ley, a muchos de los cristianos se nos venga a la mente la ley mosaica. Quizá. Pero el texto no está hablando de la ley mosaica. Este texto no está hablando de la ley mosaica, de la ley del Antiguo Testamento, no. Sino, si lo vemos a la luz de los textos y capítulos ya estudiados, Juan se está refiriendo al quebranto de la ley de Cristo, al quebranto de la ley del amor. Y esta ley del amor engloba en su contenido todos los mandamientos morales que le agradan a nuestro Señor. Vean conmigo Gálatas, capítulo 5, verso 14. Capítulo 5, verso 14. Gálatas, capítulo 5, verso 14. Pablo dice lo siguiente conforme al amor. Gálatas, capítulo 5, verso 14. Dice así la palabra de Dios, Gálatas capítulo 5, verso 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Escuchen, toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto está prácticamente pegado con lo que dice Juan conforme a la ley del amor que ya se nos fue presentado en capítulos anteriores. Por lo tanto, cada vez que un hombre peca, hermanos, no solamente daña a su prójimo con sus acciones, también cada vez que un hombre peca, al mismo tiempo este hombre es como si levantara el puño al cielo
y públicamente ofendiera a Dios en su cara, en frente de muchos testigos. ¿Por qué? ¿Por qué si yo desobedezco o cualquier persona, por qué si cualquier persona desobedece la ley de Dios, ofende a Dios? Bueno, nos sonará algo repetitivo, pero si esta ley pura y perfecta procede de Dios y Dios la ha creado para ser obedecida, obviamente al desobedecer esta ley que Dios ha puesto, obedeces al creador de la ley. O sea, es así de simple. Por eso Juan dice con énfasis que todo aquel que peca quebranta la ley, porque él entendía que si quebrantaba la ley, ofendías al Señor de la ley. Vamos a seguir con el verso 4. La siguiente parte después del punto y coma dice, lo voy a leer desde el principio. Primera de Juan capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Yo les hago a ustedes las preguntas. ¿Quién de entre nosotros puede levantarse de su asiento y sin mentir decir yo nunca he pecado? ¿Quién de nosotros puede hacer eso? Hermanos, cada vez que nosotros escuchamos que el pecado es infracción de la ley, tenemos que recordar nuestra vida pasada y decir, sí, Señor, yo quebranté tu ley. Yo sé qué es esto realmente. Yo sé que es infringir la ley santa, pura y perfecta que tú has dado a los hombres por medio de las Escrituras y también la atesorada en nuestras conciencias. Yo recuerdo mi antiguo estilo de vida. ¿Recuerdan cuando buscábamos un descanso para nuestras almas? ¿Recuerdan cuando tratábamos de calmar esta ansiedad con mil y unas cosas, con mil y un remedios, que muchos de ellos eran pecaminosos porque Dios los odiaba? Haciéndonos cada vez más enemigos y más enemigos de Dios. Bueno, quizás podíamos calmar la sed por un momento, pero después venía más fuerte esta ansia de pecar, esta insatisfacción. Y caminábamos por este mundo creyendo tener vida, creyendo tener riquezas, pero realmente dice el Señor que la paga del pecado era muerte. Entonces éramos muertos en vida, éramos así decirlo, éramos zombies, que caminábamos sin algún sentido, solamente esperando el día del juicio para morir y ser sentenciados. Pero ¿qué pasó en medio de esa oscuridad, hermanos? En medio de esa oscuridad vino el Señor con gran luz, nos vio a la cara y nos dijo, quiero adoptarte, quiero restaurarte. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Por medio de mi Hijo. Y aceptamos, para su gloria, para su honra. Y esto nos lleva al siguiente versículo, verso 5. Primera de Juan, capítulo 3, verso 5. Una vez recordando que la paga del pecado es muerte y que la infracción de la ley también trae condenación, nos son más gloriosas las siguientes palabras, porque nosotros estuvimos en este lugar. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Dice la palabra, y sabéis. Regresándonos un poco al contexto principal. Juan les escribió estas palabras a los cristianos de Asia Menor. Y cuando Juan dice, y sabéis, realmente Juan sabía que los cristianos de Asia Menor sabían de lo que iba a empezar a hablar Juan. El evangelio les había sido predicado a ellos fielmente. Entonces, a ver, cristianos de Asia Menor que están empezando a adoptar herejías gnósticas. Ustedes saben esta verdad. Así que recuérdenla y pongan atención. Continúa el apóstol. Él, o sea Jesús, Él apareció para quitar nuestros pecados. Y así es. Y esto no solamente lo sabían los cristianos de Asia Menor, también todos nosotros lo sabemos bien. Cristo, al amar a los suyos, bajó al mundo para quitar los pecados de todo ser humano que en Él creen. De hecho, quitar los pecados era parte de su ministerio. Si ustedes lo recuerdan, Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, ¿qué es lo que dijo? Dijo lo siguiente, Juan capítulo 1, verso 29, yo lo leo.
dijo Juan capítulo 1, verso 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, era parte de su ministerio como Mesías. Él vino a eso, a quitar nuestros pecados. Por cierto, la palabra quitar proviene del griego airo, y tiene 3 significados esta palabra airo. Quiere decir quitar, levantar o llevarse encima. O sea, agarrarlo y cargarlo, como si estuvieras cargando un bulto de cemento. Agarrar y cargar, lo llevo encima. Y Cristo realmente quitó esa carga mortal de nosotros. ¿Y qué creen? También la llevó encima. No solamente nos la quitó, se la llevó encima en la cruz. Y esto es parte de su ministerio como Mesías. Vean lo que dice Isaías. Aquí sí búsquenlo, por favor. Isaías 53, verso 6. Vamos a leer 3 versículos donde nos recuerdan cómo Cristo cargó nuestros pecados. Isaías capítulo 53, verso 6. A lo mejor a simple vista vemos, Él cargó nuestro pecado, pero no solamente los cargó, sino que nos los quitó para que Él las cargara. Isaías capítulo 53, verso 6. Dice así la palabra de Dios. Isaías 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hebreos 9:28 dice lo siguiente. Ahora vamos al Nuevo Testamento, Hebreos 9:28. Dice así, Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y Primera de Pedro capítulo 2 verso 24 dice lo siguiente. Primera de Pedro capítulo 2 verso 24 es enfrente de Hebreos. Primera de Pedro capítulo 2 verso 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Constantemente vemos en las Escrituras que el Cordero de Dios, el Mesías, el Cristo, nuestro amado Jesús, nos quitó el pecado y lo cargó Él. A esto vino al mundo como parte de su ministerio mesiánico. Y nace la pregunta, bueno, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible que este hombre viniera a cargar a nuestros pecados? Bueno, únicamente Cristo, haciendo 100% Dios y también 100% hombre en representación a la humanidad, podía lograr esta hazaña. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en Juan, 1 de Juan capítulo 3, verso 5, y no hay pecado en él. Por eso él pudo cumplir esto, porque no hay pecado en él. Y vean, busquen conmigo, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21. Vean estas verdades. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Noten esto. Dice así la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, y así nosotros fuésemos hechos justicia, limpios, libres de todo juicio de Dios, de toda transgresión. Por eso en él no hay pecado, porque era necesario un cordero blanco, sin mancha, puro, para que pudiera cargar con esta gran responsabilidad y así quitarnos a nosotros de la muerte. Pero quiero que en el verso 5 ustedes noten algo. Dice la Escritura, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Dice el verso 5, primera de Juan, capítulo 3, verso 5. Para quitar nuestros pecados. Noten algo en el verso. Aquí Juan está hablando en plural. Quitar nuestros pecados. ¿Qué alude a esto?
escuchen, alude que no solamente Cristo quitó los pecados pasados de cada uno de sus escogidos, sino que creen, Cristo quitó tus pecados, mis pecados pasados, presentes y futuros, una vez para siempre. A ver, Sergio, los pecados que yo voy a cometer en un futuro, Dios los va a ¿ya los quitó? ¿Sí? ¿Ya los quitó? Los pecados pasados, presentes y futuros, Dios ya los borró. Miren lo mucho que Dios ama a los suyos. Miren lo mucho que Dios ama a los suyos. Realmente hubiera sido maravilloso, y en verdad lo digo, si Jehová en su decreto hubiera dicho, todo aquel que cree en Cristo, en mi Hijo, ya no va a tener ninguna enfermedad. Todo aquel que cree en mi Hijo Jesucristo, que murió por ustedes en la cruz, jamás va a tener hambre. Todo aquel que cree en mi Hijo Jesucristo nunca va a sufrir económicamente, o va a ser muy feliz, o va a ser inmortal. Bueno, Dios se vería muy generoso al hacer eso, ¿verdad? Son cosas buenas, que humanamente podríamos decir que algunos a lo mejor hemos anhelado en alguna ocasión. Son cosas buenas. Pero déjenme decirles que Dios, siendo el Dios de maravillas, podemos decir que Él fue más allá. Y Él dijo, bueno, no solamente voy a bendecir a mis hijos con cosas terrenales de este mundo, sino que los voy a bendecir con cosas celestiales. Pero para poder acceder a esas cosas celestiales, ¿qué tengo que hacer? Limpiarlos de todo mal. Así que Cristo ofrece a la humanidad, lejos de estas cosas terrenales, Cristo ofrece, crean en mí y yo limpiaré cualquier pecado que tengan, pasado, presente y futuro, y así podrán formar parte de mi propia mesa, dice el Señor. Bueno, esto es lo grandioso de tener un Dios tan bueno y tan grande y santo como Él. ¿Te sorprendes cada vez que Dios cumple algún anhelo de tu corazón? Tú oras y el Señor te responde, ¿te sorprendes? Bueno, haces bien, pero cada vez que te acuerdes de dónde Cristo te sacó, te tiene que sorprender más. ¿Cómo es posible que el 3 veces santo se haya fijado en un pecador? ¿Cómo es posible que 3 veces santo se haya fijado en mí, que no soy más que polvo? Ahí realmente te tienes que sorprender, día a día, día a día, día a día. Y para esto vino Cristo. Ahora quiero que vean ustedes un versículo que habla sobre el gran perdón que el Señor tuvo para todos nosotros. Miqueas, capítulo 7, verso 18 al 19. Miqueas está en los profetas menores. Miqueas, capítulo 7, verso 18 al 19. Vean qué tan grande es el perdón de nuestro Señor. Miqueas, capítulo 7, verso 18 al 19. Miqueas capítulo 7, verso 18 al 19, dice así la palabra de Dios, lo voy a leer. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado de remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Fin de la cita. Así de grande su amor, hermanos. Los israelitas, cuando escucharon estas palabras del profeta, ellos lo veían como algo futuro. En ese futuro lejano, en ese futuro cuando venga el Mesías, Él quitará nuestros pecados. Él echará nuestros pecados a lo profundo del mar. Siempre viendo al futuro. Ahora tú que has creído en Cristo, si es que has creído, puedes decir, mi Señor ya me quitó mis pecados. ¿Cuáles? Todos. ¿Todos, Sergio? Todos. La Escritura dice todos. Pasados, presentes y futuros. Déjenme decirles, hermanos, que hay personas allá afuera que se espantan con esta verdad. Que se espantan. Con esta gran misericordia de Dios, ellos la ven con temor. ¿Por qué? Porque dicen esto. Vean cómo piensan. Si nuestros hermanos en la fe inmaduros y aún algunos cristianos maduros se llegan a enterar que en Cristo hay perdón de pecados absoluto,
pasados, presentes y futuros, ellos correrán a pecar y a llevar vidas lejos de la voluntad de Dios. Esta enseñanza, dicen ellos, es muy peligrosa y por lo tanto no debemos de predicarla en los púlpitos ni enseñarla en las calles. Sergio, me dirían, es peligrosa esta enseñanza. Pero déjenme decirles que ninguna, hermanos, ninguna enseñanza encontrada en las Escrituras es peligrosa para el verdadero Hijo de Dios. Al contrario, toda enseñanza encontrada en las Escrituras nos da verdadera libertad para poder vivir vidas santas como Dios quiere que la vivamos. Entonces, hago esta pregunta. Escuchen, un verdadero Hijo de Dios, al saber el gran perdón que le ha dado su Padre, puede simplemente pecar sin temor a las consecuencias porque Cristo ya murió por él. Vuelvo a leer la pregunta. Un verdadero Hijo de Dios, al saber del gran perdón que le ha dado su Padre, puede simplemente pecar sin temor a las consecuencias porque Cristo ya murió por él y por lo tanto pagó toda su deuda. ¿Puede pecar el cristiano deliberadamente al saber esta gran verdad? Bueno, la respuesta nos la va a dar el mismo Juan. Vean Juan, 1 de Juan capítulo 3, verso 6. El verso 6 nos da la respuesta a esa pregunta. 1 de Juan capítulo 3, verso 6. ¿Un verdadero Hijo de Dios puede pecar deliberadamente al conocer la gran misericordia de Dios? Juan responde. Vean, 1 de Juan capítulo 3, verso 6. Dice así Juan. Todo aquel que permanece en él, ¿qué dice? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahí está su respuesta. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí tienen su respuesta. ¿Cuál es la respuesta del cristiano al enterarse que en Cristo hay pleno perdón de pecados? No pecar. ¿Quieres saber si tú eres realmente un hijo de Dios? Entonces no pecas. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, entonces no pecas. No buscas pecar. No buscas el pecado. No ansías el pecado. Hablemos un poco, una vez más, del contexto histórico de la carta de 1 de Juan. Si bien lo recuerdan, la herejía gnóstica, se empezaba a infiltrar en la iglesia de Asia Menor. Y parte de estas enseñanzas de los gnósticos, ¿cuál era? Si bien lo recuerdan, una de estas falsas enseñanzas, entre muchas, era que no importaba lo que el creyente hiciera con su cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo era pecador. Así que tú podías tratar el cuerpo y hacer con tu cuerpo lo que a ti bien te parecía. Decían los gnósticos, lo que importa es el alma. Tú puedes irte con prostitutas o con gigolos prostitutos, las mujeres. Puedes cometer adulterio. Puedes embarrarte de peor pecado en la carne, dicen los gnósticos, los falsos maestros. Pero con que tú ames a Dios en tu corazón, todo va a estar bien. Bueno, Juan dice a estos gnósticos, el genuino Hijo de Dios, o sea, el que realmente permanece en Dios, el que realmente conoce a Dios, no peca por ningún medio y siempre santifica tanto su cuerpo como su espíritu. Siempre, siempre. Analicemos un poco más el pasaje. Dice el verso 6, todo aquel que permanece en él no peca. Eso es lo que dice el verso. Todo aquel que permanece en él no peca. Recuerden que la permanencia, a lo mejor uno dirá, bueno, ¿a qué quiere decir permanecer en Cristo? Se los voy a leer en esas palabras. Toda persona que tenga una relación verdadera, personal e íntima con Jesús, esta persona no puede pecar. Así de simple. Recuerden, hermanos, el cristiano no es mero conocimiento. Y esto quiero que nos quede bien claro de aquí hasta que muramos, o hasta que el Señor venga. El ser cristiano no es simplemente venir los domingos a sentarnos y escuchar que alguien nos predique. Es tener una relación íntima con el Señor. Y parte de la relación íntima con el Señor, por supuesto, que es la predicación de su palabra. Pero fuera de la iglesia es convivir con el Señor, hablar con el Señor, vivir para Él, respirar para Él, amarle con todas nuestras fuerzas.
Entonces, toda aquella persona que realmente tiene una relación íntima con el Señor, porque el Señor es una persona, así se ha manifestado, Jehová es una persona, Cristo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. Si tenemos comunión con el Señor real, entonces simplemente no pecamos. Simplemente el cristiano que realmente ama a su Señor no puede pecar. Tal vez alguien dirá, si se acuerda de los versos pasados, Sergio, ¿acaso el apóstol no se está contradiciendo aquí? Porque recuerda lo que dijo en 1 de Juan, capítulo 1, verso 8 y 10. Vean lo que dijo Juan en unos capítulos atrás. 1 de Juan, capítulo 1, verso 8 y verso 10. Dijo esto Juan y lo escribió y lo leímos y lo analizamos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. A ver, Sergio, si dice aquí Juan en el primer capítulo que todos pecamos, que si decimos que no hemos pecado nos hacemos mentirosos, entonces, ¿por qué en el capítulo 3 dice que todo aquel que permanece en él no peca? Juan se está contradiciendo, ¿hay un error en las escrituras? Bueno, para nada. Juan realmente está diciendo que el Hijo de Dios deja de pecar. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente, genuinamente, al querer tener una relación íntima con el Señor, día con día, empieza a ver el pecado como algo despreciable y empieza a santificar su vida del pecado. Por eso no peca, porque este verdadero Hijo de Dios lucha en no pecar. Así nosotros podemos saber a qué familia pertenecemos. Por supuesto que esto tampoco significa que un creyente genuino no puede caer en pecado. Todos por experiencia que estamos aquí hemos caído en alguna vez en algún pecado. Pero ¿qué crees? Si tú has caído en un pecado, simplemente el Señor dice, sigue adelante, porque mi amor ya cubrió todo eso. Mi amor ya lo cubrió. Vean lo que dice también el texto. Continuamos en el verso 6. Primera de Juan capítulo 3, verso 6. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, dice el verso. Quiero yo hacerte una pregunta. ¿Tú caes en pecado o practicas el pecado? Esta sí es una pregunta profunda también, ¿no? Como diría el pollero. Esta es una pregunta profunda. ¿Caes en pecado o practicas el pecado? Si tú me dices, si tú al analizarte y te hace llamar un genuino hijo de Dios y caes en pecado, tengo que decirte que mientras haya arrepentimiento en tu vida, levántate, limpia tu vestidura y corre a tu Señor. ¿Por qué? Porque si tú simplemente caes en pecado, quiere decir que tu nueva naturaleza te está orillando a más santidad. Y esta nueva naturaleza que tú ya tienes como hijo de Dios te lleva a un arrepentimiento. Caes, estás abajo y dices, Señor, perdóname, pero no te quedes tirado. Levántate y corre a tu Señor. Que déjeme decirles que Él estará con los brazos abiertos en todo momento para decir, ya estoy aquí contigo, ya nada te pasará, sigue adelante. Pero, si tú me dices, yo me hago llamar un genuino hijo de Dios, pero notas en tu vida que no caes en pecado, sino que vives en el pecado, te gusta el pecado, no dejas el pecado. Y lejos, esto es importante, tú no vives para glorificar a Dios, sino vives para tus deseos egoístas, para tus deseos pecaminosos, entonces déjame decirte que estás en un grave peligro. ¿Por qué? Porque estás engañado, no eres hijo de Dios, porque el verdadero hijo de Dios, como ya lo vimos, no peca por su nueva naturaleza, no se deleita en el pecado, sino que busca la santidad. Esta es la gran diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Juan sigue diciendo, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Para los falsos maestros, que eran los gnósticos, ellos gritaban a las multitudes,
Yo conozco a Dios, yo conozco a Dios, yo conozco a Dios. Pero esto también nos ayuda a nosotros. ¿Por qué? Porque a lo mejor 1000 y unas personas te pueden decir, yo lo conozco, yo te oriento, yo te ayudo para buscar al Todopoderoso. O tú mismo estás diciéndole eso a otras personas. Pero dice la Escritura que siempre los frutos darán a conocer el tipo de árbol que somos. Si somos buen árbol o somos mal árbol. Déjame decirte, ¿te deleitas en alguno de estos pecados? Ve conmigo a 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 10. Esto lo dice Pablo. 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 10. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 al 10. Dice así la palabra de Dios. Una vez más, 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, escucha, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones, o sea, pecado de homosexualidad, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así son las personas que no son hijos de Dios. Estos son algunos de los pecados que caracterizan la vida constante de infligir la ley del Todopoderoso. Recuerda una vez más, una cosa es caer, levantarte, pedir perdón y correr. Y otra cosa es caer y revolcarte en el lodo ya estando allí. Son cosas totalmente diferentes. ¿Por qué los falsos cristianos no pueden dejar sus pecados? ¿Han hecho la pregunta? Porque simplemente no conocen de forma personal a Dios. No conocen de esta forma íntima a su Creador. Y al no experimentar un nuevo nacimiento, sus afectos no han sido transformados y simplemente ellos no pueden amar la santidad. Sus corazones siempre se encuentran inclinados a la maldad. Por eso ellos siguen siendo hijos del diablo. Y esto nos lleva al verso 7. Vean el verso 7. Verso 7. Primera de Juan, capítulo 3, verso 7 dice, así, verso 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Sí, una de la evidencia de que una persona es realmente hija de Dios es no pecar. Pero si no peca, dice la Escritura que este hombre es una persona justa, como Él es justo. ¿Qué quiere decir que una persona es justa? Bueno, no es cosa de otro mundo, es que hace obras buenas. Obras de justicia son obras buenas, obras que glorifican al Señor. Ahí tienen otra evidencia. ¿Estamos realizando obras buenas? Bueno, es una evidencia si realmente una persona es hija de Dios. O estamos haciendo obras malas que solamente dan evidencia de nuestros frutos malos, ya que somos hijos del diablo. Entonces, hermanos, pensaba darle los otros versículos, pero eso es para la siguiente predicación y me tomaré otros 40 minutos. Cierro con esto, hermanos. ¿Cuál es una evidencia para saber si una persona es realmente hija de Dios? Y nos vamos a quedar en el primer punto del bosquejo. No peca y hace obra de justicia. ¿Por qué no peca? Porque su nueva naturaleza lo orilla a amar al Señor y alejarse del pecado. Porque hace obras de justicia para glorificar a este Señor que lo ha salvado. Ve la ley de Dios gloriosa porque ve a su Dios glorioso. Vamos a terminar el día de hoy con esto, hermanos.